Vamos a comenzar aquí en el verso 11. Esto fue la ocasión en que Moisés estaba llevando al pueblo de Israel hacia la tierra prometida y había salido de Egipto, y ahora cuando el ejército de Faraón viene detrás de él el ejército de Faraón, y frente a él estaba el Mar Rojo. Para adelante, agua; para atrás, agua en forma de gente. Un ejército como un río viniendo, y al frente el agua como un mar frente a ellos. Cualquiera de los dos lados era peligroso para ellos, pero no para el Señor y para su pueblo. Y dice así la palabra del Señor, del verso 11 en adelante del capítulo 14 del Éxodo, dice: y dijeron a Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablábamos en Egipto? ¿Se da usted cuenta que ya aún en Egipto, antes de salir, ya estaban molestando? Mira, te decíamos, esto mismo que te lo decíamos, no, tú nos vas a sacar por ahí para allá, y nos vas a meter al desierto, y nos vamos a morir allá en el desierto. Aún para salir el pueblo de Israel de Egipto, salieron murmurando. O sea, salieron a empujones, como decimos nosotros, no de buena gana. ¿No es esto lo que te hablábamos en Egipto, diciendo, déjanos servirle a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? Y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, y tú alza tu vara y tiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Y aquí yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan, y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, y en sus carros y en su caballería, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos, y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. E iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel, y era nube y tinieblas para aquellos, y alumbraba a Israel de noche, y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Vamos a pararlo aquí. Vamos a orar al Señor. Padre, aquí en esta noche ante tu presencia estamos, y te rogamos hables a nuestros corazones, oh Dios, enseñándonos tu gloriosa palabra para esta hora en que estamos viviendo, Señor. Te lo pedimos en el nombre del Hijo de David, William Marion Branham. Amén, amén. Pueden sentarse, y vamos en esta noche a ponerle como tema el corto mensaje. Vamos a ponerle como tema nuevamente un tema con un signo de interrogación, un signo de pregunta, como lo tuvimos también el domingo pasado y ayer viernes allá en Fajardo, que era una pregunta para ser contestada. Y en esta noche vamos a preguntar, o vamos a ponerle como tema esta misma pregunta que Dios hace. La pregunta la hace Dios: ¿por qué clamas? Vemos que en esta ocasión el pueblo de Israel
estaba muy desorientado por causa de la situación en que se encontraba en esos momentos, y vino a la memoria de ellos las cosas que ellos le habían dicho a Moisés allá en Egipto, y las mismas cosas que le habían dicho allá ahora se las repiten. Por lo tanto nos muestra que el pueblo, aunque salió con Moisés, salió, como decimos nosotros, a regañadientes, salió obligado. ¿Ve usted? Y al salir de esa manera, al salir no de buena voluntad, preferían ellos mejor quedarse allá comiendo cebollas y sirviendo como esclavos, cuando Dios había prometido que ellos serían libertados después de pasar 430 años. ¿Ve usted? Entonces, después de los 400 años, era el tiempo para ellos ser libertados y regresar nuevamente a su tierra prometida, la cual Dios le había dado a Abraham. Y ellos eran descendientes de Abraham. Pero ellos, cuando Dios le envió el libertador, encontramos que ellos tuvieron mucho problema con el libertador, pues ellos querían hacer las cosas parecer a su manera, y no estaban muy de acuerdo con la forma de Dios a través del instrumento que Dios tenía para llevar a cabo ese trabajo. Había llegado el tiempo de libertad, había llegado el tiempo de regreso a la tierra prometida, y cuando llega el tiempo de Dios cumplir lo que Él prometió, quiera o no se quiera, Dios cumplirá lo que Él prometió. Aquellos que no estén de acuerdo con la manera en que Dios lo ha de cumplir, o de la manera en que Dios lo lleve a cabo, y aunque salgan, si salen a regañadientes como decimos nosotros, si salen en desacuerdo con la forma en que Dios lo hace o con los instrumentos que Dios lo hace, por el camino van a tener problemas. En todo el camino estarán molestando, como el pueblo de Israel todo el camino estuvo molestando y diciéndole a Moisés: mira, te decíamos allá esto mismo, que íbamos a tener estos problemas. Ellos pues no tenían una buena visión de lo que estaba pasando, pues ellos no se daban cuenta que era el Señor el que los estaba guiando, pero el Señor tenía que usar un instrumento de carne humana. Y ellos entonces se levantaban en contra del instrumento de carne humana y no se daban cuenta que se estaban levantando en contra de Dios y en contra del plan de Dios. Ellos no encontraban en Moisés la persona capacitada para llevar a cabo ese trabajo, porque se había ido para allá, para otro lugar, después de ser un gran hombre allá en Egipto y después de ser el candidato a Faraón. Oh, que muchas cosas quizás le diría el pueblo de Israel a Moisés. Fíjate, tú estando a unos días o a unos pasos ahí del trono, porque ya el otro faraón ya estaba viejo y se iba a morir, y cuando ya está cerca el tiempo de morirse, tú coges y te vas huyendo para allá. En vez de haberte quedado y seguida que tú fueras faraón, entonces, bueno, ahora ustedes son libres, mire qué fácil era, y no tenía entonces que estar ahora viniendo con esto de que vamos a caminar a pie por el desierto, que no hay agua ni hay nada y tú no tienes nada. Y el ejército de Faraón, y Faraón, todo este reino egipcio está en contra de ti, en contra de nosotros. Que muchas cosas le reprobarían a Moisés, ¿verdad? Y ahora cuando regresas de allá, vienes con un cantepalo, en vez de haberte quedado y hubieras tenido el cetro. ¿Ves? La forma de Dios era rara para ellos. La forma de Dios siempre es rara para la mente natural. ¿Ve usted? ¿No hubiera sido más fácil Moisés libertarlo siendo el faraón? Pero siendo faraón, Dios no quería que un faraón libertara al pueblo de Israel. Él lo que quería era él mismo libertarlo a través de un profeta. Porque Dios no usa faraones para libertar a su pueblo. Dios usa sus instrumentos de carne humana, sencillos, que no tengan en qué apoyarse, que no tengan poder humano, que no tengan riquezas humanas, que no tengan nada en lo humano, para Dios entonces poder manifestar su poder y su gloria, y nadie tenga que estar dándole gloria a ningún hombre.
porque la gloria solamente es para Dios. Y para que ninguna carne se gloríe, por eso Dios obra en simplicidad. Entonces, cuando llegó el momento en que el pueblo de Israel salió y ya estaba frente al Mar Rojo y el ejército de Faraón detrás de ellos, fíjese, Dios dijo que él había endurecido el corazón de Faraón. Y el pueblo no sabía ni entendía los planes de Dios. En vez de estar viendo que Dios está obrando para él glorificarse, cuando vienen los problemas, lo que Dios quiere es glorificarse. Y lo que Dios quiere es que uno esté tranquilo y ponga en las manos del Señor el problema que sea para él, entonces glorificarse. Y mientras más grande sea, más grande será el poder de Dios manifiesto en ese grande problema. Aún el pueblo, la situación del pueblo hizo a Moisés sentirse un poco inquieto, y aunque Moisés le había dicho al pueblo, tengan paciencia y estén quietos, porque los egipcios que ustedes ven ahora, ustedes nunca más los verán, porque Dios se va a manifestar, el poder de Dios se va a manifestar, y la victoria va a ser grande, y ustedes van a estar quietecitos. Pero con todo y eso, fíjese, la actitud del pueblo hizo que Moisés se sintiera un poco inquieto y desorientado, y comenzó a clamar, y entonces Dios le dice, ¿por qué clamas? ¡Habla! ¿Por qué clamas? Y esa es una buena pregunta, y la hace el mismo Señor. ¿Por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, ¿ve? Di, habla. ¿Por qué clamas? Lo que tienes que hablar. Y esa vara que tienes en la mano, esa vara ya tú sabes lo que yo he hecho con ella y para qué yo te la he dado a ti. Extiende tu vara y abre tú las aguas. ¿Por qué? Porque el poder de Dios estaba en carne humana para llevar a cabo todo lo que tenía que ser llevado a cabo. Esa forma y esa actitud de Moisés, y cuando él hablase y extendiese su vara, ¿qué pasaría? El cielo respaldaría todo lo que Moisés hiciese. El pilar de fuego estaba allí presente para actuar de acuerdo a lo que fuese manifiesto por labios de Moisés. Por lo tanto, fíjese, el liderato de Dios estaba a través de carne humana. Y a Dios no le gustó que Moisés clamase, cuando Dios le había ordenado y le había dicho que él sacaría al pueblo de Israel hacia la tierra prometida. O sea, Dios lo haría a través de carne humana. Así es que la carne humana no podía estar esperando que Dios lo hiciera de otra forma, sino a través de carne humana. ¿Tú quieres que el mar se abra y los hijos de Israel pasen? Pues para yo hacerlo, tiene que ser a través de ti. Moisés, tiene que ser a través de ti. Por lo tanto, ¿por qué clamas tanto? Habla. Extiende tu mano y abre tú mismo las aguas. ¿Por qué? Porque el poder de Dios estaba ahí. Y Dios respaldaba lo que Moisés hiciese, porque lo hacía, ¿por qué? Por mandato del Señor, por la palabra del Señor que le fue encomendada a él. Ahora vimos entonces que cuando es tiempo para hablar, no es tiempo para estar clamando. Cuando es tiempo para estar orando o clamando, no es tiempo para estar hablando. Cuando es tiempo para estar escuchando, es tiempo para estar escuchando, no para estar hablando. ¿Ve usted? Entonces, fíjese, para el pueblo de Israel era tiempo para estar callado, no hablando. Y se pusieron a hablar y a decirle a Moisés, mira Moisés, lo mismo que te habíamos dicho, eso es lo que está pasando. Ellos, no era tiempo para ellos estar hablando, y menos esas cosas. Era tiempo para estar callados, quietos,
esperando ver la mano poderosa del Señor. Y para Moisés no era tiempo para estar clamando, era tiempo para estar hablando la palabra que tenía que hablar, para que el mar se abriese y el pueblo pudiese pasar, para que el obstáculo que estaba frente a ellos fuese quitado. No son los obstáculos que estén a los lados, los obstáculos que estén frente en el camino que uno tiene que recorrer. ¿Ve? Entonces, esa es la forma de Dios, y siendo esa la forma de Dios, entonces nosotros tenemos que ver que hay tiempo para cada cosa, tiempo para clamar, tiempo para orar, tiempo para estar callado y tiempo para hablar. Y también depende de quién sea la persona. Si la persona no es un ministro, pues para él es tiempo de estar callado. Si la persona es un ministro, ya es tiempo de estar trayéndosele algo al pueblo de Dios, predicándosele algo, entonces no es tiempo para clamar, sino que es tiempo para hablar. Entonces, este tema que es tan sencillo, vamos a ver un poquito más adelante. Encontramos en este mismo mensaje titulado ¿Por qué clamas? Habla, predicado por el hermano Branham. Yo lo tengo por aquí. En ese mensaje, dice Dios a través del hermano Branham, Moisés clamó. Pero después dice, Josué nunca preguntó nada. Él necesitó en una ocasión más luz del sol, porque el día se estaba acabando, y él estaba luchando y caminando hacia adelante en la ruta, en el camino hacia la tierra prometida, y se encontró con algunos problemas, y él no se puso a clamar. Él tuvo el problema de que ya iba a venir la noche, y que el sol ya se iba a ir, y le dijo al sol que no se fuese, y a la luna le dijo que se aguantase. ¿Ve? Él no clamó, él habló. Sansón no clamó, Sansón actuó. Así encontramos un sinnúmero de personas, de ministros de Dios, a través de la historia bíblica, porque todos estos fueron ministros de Dios, ministrando la palabra de Dios para el tiempo en que vivieron. Josué, Moisés, Sansón, todos ellos fueron ministros de Dios, hombres de Dios, en los cuales estuvo una porción de la palabra, y encontramos que Moisés clamó, pero encontramos que otros no clamaron, sino que actuaron. Y a Dios le agrada que se actúe cuando hay que actuar, cuando se presentan las necesidades frente en el camino que le lleva a uno hacia la tierra prometida. Cuando todo eso se presenta, esos obstáculos, no es tiempo para estar clamando, sino que es tiempo para estar actuando para vencer todos esos obstáculos. Entonces, encontramos que luego en la tierra prometida, todos los obstáculos que habían fueron quitados también. Encontramos entonces que el hermano Branham nos dice en el mensaje titulado Poseyendo todas las cosas, páginas 16 y 17, ahí se nos es dicho, vamos a comenzar en el párrafo 59, párrafo 59, dice, Abraham pues tenía derecho a la promesa y la promesa era suya, con todo tenía que luchar para poseerla. Amén. ¿Lo ve usted? El creyente hoy, aun cuando es heredero de todas las cosas, herederos de toda bendición espiritual, de toda bendición física, de toda bendición prometida en la Biblia, con todo, tiene que pelear cada pulgada de terreno para obtenerla. Esta es la manera como Dios lo ha prefijado. Siempre ha sido así. Usted tiene que luchar para poseer lo que usted tiene que luchar para poseer lo que usted sabe que es suyo.
Usted tiene que luchar para poseerlo. Eso es todo lo que tenemos que hacer ahora. Todas las cosas, todas las bendiciones, toda la herencia a la cual nosotros somos herederos, todo es nuestro. Pero para poseerlo tenemos que luchar. Hay una lucha que tiene que ser llevada a cabo, en la cual no puede usted estar preguntando o clamando, sino actuando en el momento en que está viviendo, actuando, luchando para poseer lo que es suyo, lo que Dios le ha dado a usted. Y ahora nosotros viviendo en el tiempo en que una tierra prometida nos ha sido dada por herencia, una tierra prometida en lo literal y una tierra prometida en lo espiritual. Por lo tanto, encontramos que para el pueblo de Israel entrar a la tierra prometida literal, tuvo que luchar. Cada pulgada que conquistó fue luchada. Así también nosotros en lo espiritual, para poseer toda la tierra que nos ha sido prometida, toda la revelación de los sellos, toda la revelación de la palabra en su plenitud, tenemos que luchar. Es nuestra, pero tenemos que luchar para poseer esa tierra prometida. Entonces, en esa lucha es que muchos se acobardan por la lucha, son miedosos, se ponen todos asustados, se ponen temblorosos, y cuando ven la batalla rugir, porque el diablo por un lado trata de impedir de que usted y yo entremos a esa tierra prometida. El diablo por todo medio trata de que no podamos entrar a esa tierra de promisión. Y estamos hablando en sentido espiritual. Y la tierra prometida en sentido espiritual, conforme a como nos es dicho, esa tierra es ¿qué? Esa tierra es los sellos. Esa tierra es la palabra. Por lo tanto, para entrar toda la palabra que nos fue revelada, para poseer todo eso que nos fue traído, que nos fue revelado con la apertura de los sellos, para nosotros poseerlo como individuo y entenderlo y estar ahí afirmados y vivir ahí en eso, tenemos que luchar fuertemente, porque el diablo tratará de evitar que entremos a todas esas promesas de Dios, que entremos a toda esa herencia que es nuestra. Toda la palabra que ha sido revelada es para usted y para mí, es nuestra herencia. Y es el título de propiedad también. Pero el diablo luchará para que usted no posea esa herencia que es suya. Porque él sabe que cuando usted y yo poseamos en toda la plenitud, toda esa herencia que es nuestra, cuando nosotros en toda su plenitud tengamos esa palabra, la hayamos tomado, ¿qué pasa? Lo que pasa es más grande de lo que usted y yo podemos imaginarnos. Cuando esa palabra en su plenitud esté en usted hecha carne, ¿ve? Porque todo nos fue dado, la herencia nos fue dada, pero ahora nos toca poseerla, tomarla. Entonces, cuando toda esa palabra sea poseída por usted como individuo, ¿qué pasa? Dice, cuando usted y la palabra lleguen a ser uno, toda promesa es suya, porque la palabra lo obedece. Ve, después que toda esa palabra, eso está en el mensaje titulado La Señal, página 39, 40 y 41. Entonces, cualquier cosa que sea hablada por uno que posee esa palabra en su plenitud, que sea encarnado en él esa palabra, entonces será lo mismo que lo que fue Jesús y lo que fue el hermano Branham, que podían hablar la palabra y venir las cosas a la existencia. Ellos hablaban la palabra y se cumplía lo que ellos hablasen.
aún pudieron traer cosas a la existencia, pudieron crear por esa palabra que estaba encarnada en ellos. Y luego a través de ellos esa palabra se manifestaba, se expresaba. Ahora fíjese, el diablo no quiere que usted llegue a esa posición. Por eso el diablo lucha para que usted y yo no lleguemos a recibir toda la plenitud de la palabra de Dios. Entonces, si él logra eso, entonces usted nunca será la palabra hecha carne. Usted solamente será una porción de la palabra hecha carne. Así como fueron en las edades pasadas, los metodistas o los luteranos fueron una porción de la palabra hecha carne, la porción de santificación. Los wesleyanos de justificación. Los wesleyanos fueron la porción de la palabra encarnada, la porción, ¿cuál? La porción de santificación. Luego los pentecostales fueron la palabra encarnada, hecha carne en ellos. ¿Qué palabra? La restauración de los dones. Se hizo carne en ellos, se hizo una realidad, y eso era lo que ellos tenían manifiesto a través de ellos, porque solamente se puede manifestar a través de una persona, se puede manifestar lo que se encarna en la persona. En ellos se encarnó esa porción de la palabra, la restauración de los dones. Entonces vemos a través de ellos la restauración de los dones manifiesto a través de ellos. En los wesleyanos se encarnó ¿qué? Santificación. Entonces vemos esa porción de la palabra encarnada en ellos y manifestada a través de ellos en santificación. Y así también los luteranos con justificación. Pero vemos que no había otra cosa manifiesta, sino esa porción nada más de la palabra. Los luteranos solamente justificación, pero en cuanto a santificación, eso en ellos nunca se encarnó, por eso bebían, fumaban y hacían cuantas cosas hacían. ¿De usted? Depende de lo que se encarne de la palabra de Dios en la persona. Ahora, ¿qué es si se encarna la palabra plena en una persona? Entonces, a través de esa persona es producido ¿qué? La palabra en su plenitud es expresada a través de esa carne humana. Y viene a ser nuevamente Dios hecho carne en un grupo de creyentes. Pero en cuerpos humanos, manifestándose Dios en la forma que Él tiene prometido que ha de manifestarse en este tiempo. Ahora ve usted por qué el diablo lucha tanto para que esa palabra no se encarne en los escogidos, para que esos escogidos no entren a esa tierra prometida, a esa tierra prometida ¿de qué? De la palabra que nos ha sido traída y revelada a través de ¿quién? De William Marion Branham. Pero nos fue traída y nos fue dada por herencia, pero tenemos que entrar a ella para obtenerla. Entonces, estamos en este tiempo en el cual estamos, ¿qué? Estamos poseyendo todo lo que nos pertenece. O sea, para cada territorio, para cada parte de esa tierra nueva, cada vez que vamos a conquistar un pedazo de terreno de esa tierra nueva, tenemos que luchar fuertemente. No hubo que luchar fuertemente para conquistar, para poseer el nombre nuevo. Fue una lucha tremenda, ¿verdad? Y luego para usarlo, fue aún más fuerte todavía. Y luego para el cambio de dispensación y olvidarnos de la segunda, fue una lucha tremenda. Y así por el estilo, usted puede ir viendo que cada vez que entramos a una parte de esa tierra nueva y pisamos sobre ese terreno, tenemos que luchar fuertemente para conquistar ese territorio y echar fuera de ahí el enemigo y entonces pararnos firmes en ese terreno. ¿Ve usted? Y entonces todas las ideas manufacturadas que usted tenía, todo eso es enemigo suyo también. Tiene que ser echado fuera y entonces usted se para firme en ese terreno sólido de la palabra de Dios en cuanto a ese tema,
o en cuanto a esa parte de la palabra. Ve usted, entonces es caminando hacia adelante y conquistando lo que hemos recibido por herencia, pero que ahora tenemos que ¿qué? Que poseerlo. Ahora tenemos que obtenerlo, que agarrarlo y que eso sea parte nuestra. Esa palabra tiene que encarnarse en cada uno de nosotros. ¿Y cómo se encarna la palabra en nosotros? ¿Cómo nos convertimos en la palabra y cómo la palabra se convierte en usted? ¿Cómo la palabra se hace carne y cómo la carne se hace palabra? Dice Dios a través del hermano Branham que nos convertimos en la palabra a medida que la recibimos. ¿Ve usted? Encontramos también que la palabra se está haciendo carne. Y ese es siempre un misterio. Grande es el misterio de la piedad. Dios ha sido manifestado en carne. ¿Ve? Fue grande allá en Jesús, fue grande acá en el hermano Branham, y es grande acá cuando se está haciendo carne en usted y en mí. Es un misterio. Es un misterio, es el misterio de Dios, de cómo Dios se hace carne, cómo Dios se hace hombre. Fíjese, Dios se hizo hombre allá en Jesús, se hizo hombre acá en el hermano Branham, y se está haciendo usted y se está haciendo yo ahora acá. ¿Ve usted? Nunca Dios se había hecho carne en un cuerpo de mujer. Ahora se está haciendo carne en ustedes, hermanas. Ahora se está haciendo carne en hombres y en mujeres. El mismo privilegio para hombres y mujeres. Y se encarna de la misma manera, a medida que usted recibe esta palabra. Por lo tanto, tanto hermanas como hermanos, llegaremos a ser la palabra encarnada en toda su plenitud. Ya hay 1% alto encarnado en usted y en mí. En hermanas y hermanos. En cuanto a eso, no hay preferencia. La preferencia la tienen aquellos que la reciben. Si un hombre no la recibe, pues no se encarna en un hombre. Si una hermana la recibe, pues se encarna en esa hermana. Y ella viene a ser la palabra hecha carne. Y el hermano, siendo hermano, viene a ser ¿qué? No viene a hacer nada. Por lo tanto, entonces, todo depende de la actitud asumida por la persona que escucha la palabra. Porque nos convertimos en la palabra a medida que la recibimos. ¿Y cómo la recibimos? A medida que nos es traída. ¿Eh? A medida que nos es traída en la forma en que Dios prometió que nos iba a traer su palabra, que ya había sido revelada, pero que ahora nos sería, ¿qué? Nos sería dada a entender. O sea, Dios públicamente a nosotros como individuos nos daría a conocer todo su misterio. Ve usted el séptimo sello, cuando Dios estaba en el hermano Branham, en público nunca fue abierto, pero fue prometido que sería abierto a el público, o en público, o sea, para ser entendido por las personas. Pero antes, ninguna persona como individuo, ninguna persona entendía lo que era el séptimo sello, lo que era el misterio de los 7 truenos. Ninguno entendía lo que los truenos hablaron, ninguno entendía lo que era la fe para el rapto, ninguno entendía estas cosas, ninguno entendía el nombre nuevo que está ahí escrito, que los truenos hablarían y darían a conocer el nombre nuevo del Señor. Y los truenos habían hablado, habían emitido sus voces, porque los truenos son la voz de Dios en toda su plenitud. Y los truenos, la voz de Dios en toda su plenitud, reveló el nombre nuevo. Ahora vea usted, con el permiso, le voy a leer algo aquí, que es dicho por el hermano Branham. Ustedes perdonen que es algo muy importante que quiero
que ustedes vean, porque si ustedes pueden ver esto, entonces yo creo que será muy sencillo y muy fácil para usted entonces entender algunas cosas que antes no podía entender. Dice en el libro de las edades, página 26 y 27, al final dice: ahora llegaremos a una conclusión la cual ya hemos hallado en la palabra. Por tanto que creemos en tratar de hallar los manuscritos y mejores y más antiguos para obtener el mejor registro posible de la palabra, nunca hallaremos el significado verdadero por medio de estudio y comparación de escritura. No le hace cuán sinceros seamos. Se necesita una revelación de Dios para entenderlo. Y hay otro lugar donde dice que un misterio, luego de un misterio ser revelado, aún queda el elemento sobrenatural para ese misterio poderse entender. O sea que Dios puede revelar todos sus misterios y luego ninguna persona entender lo que fue revelado. Y sin embargo todo ya está revelado. Así pasó con el séptimo sello, así pasó con los truenos, así pasó con la fe para el rapto, así pasó con el nombre nuevo. Todo fue revelado, pero no fue revelado al público. Fue traída la revelación, pero el público como individuos no entendían lo que había sido hablado. ¿Ve? Ahora, imagínese, vea usted, cuando los profetas en el Antiguo Testamento hablaron, ¿quién entendió lo que ellos hablaron? ¿Quién lo entendió? Entonces vemos que el séptimo sello fue revelado, pero no fue entendido por el público, pero dice que sería abierto al público cuando llegara esa hora. ¿Ve usted? Entonces vemos que llegaría una hora en que sería abierto al público y entonces el público, los creyentes como individuos podrían saber qué era el significado del séptimo sello, qué era la fe para el rapto, qué era el nombre nuevo, qué era lo que los truenos hablaron. ¿Ve? Ese tiempo habría de llegar. Entonces, viendo nosotros que los sellos es la plenitud de la palabra, entiende usted bien eso, los sellos en el mensaje, cosas que han de ser página 14, dice que la plenitud de la palabra es los sellos. La plenitud de la palabra es los sellos. Y la plenitud de la palabra, siendo los sellos, es el mismo Dios, es el mismo Cristo. Eso es lo perfecto. ¿Eh? Entonces nosotros tenemos que llegar ¿a dónde? A perfección. Y la perfección viene ¿por qué? Viene por la palabra, dice Dios aquí en el mensaje titulado Divorcio y Casamiento, página 15, 42 y 43. La perfección es por la palabra. Y ese es el propósito nuestro, llegar a la perfección, y ese es el plan de Dios, que lleguemos a la perfección. Y no podemos llegar a la perfección sino por la palabra. ¿Ve usted? Por lo tanto, no es tiempo para conjeturar, no es tiempo para clamar, es tiempo para hablar la palabra, para que esa palabra pueda encarnarse en aquellos predestinados que han sido predestinados para Dios encarnarse en ellos. Y Dios en forma de palabra, porque Él es la palabra, tiene que ser expresado, hablado a través de labios humanos, para entonces Él encarnarse en el corazón de usted.
No es tiempo para clamar, sino que es tiempo para hablar. ¿Hablar qué? ¿Hablar el mensaje de la primera dispensación? No. ¿Hablar el mensaje de la segunda dispensación? Tampoco. ¿Hablar el mensaje que corresponde a esta tercera dispensación para que esa palabra se encarne en cada uno de nosotros y entonces lleguemos a ser la palabra encarnada en su plenitud? Ya ese proceso de encarnación de la palabra ha comenzado y hemos estado experimentando como individuos nosotros la encarnación de la palabra en nosotros, la encarnación de Dios en nosotros. Está en función, está en proceso. ¿Ves? Por lo tanto, Dios está haciendo carne. Y cuando decimos Dios está haciendo carne, miramos y decimos, ¿y dónde queremos verla Dios hecho carne? ¿Dónde se está haciendo carne? No mire muy lejos. Se está haciendo carne en usted, en su corazón. Él es la palabra. Y toda esa palabra que ha estado viniendo es Él. Y esa palabra que usted ha estado recibiendo, aceptando en su corazón, ese es Él. Y cuando usted lo ha aceptado en su corazón, eso se ha encarnado en usted. Y a medida que recibimos la palabra que es Cristo, que es Dios, ¿qué pasa? Se hace carne en nosotros. ¿Qué por ciento hay de Dios encarnado en usted? El por ciento de la palabra que ya usted ha recibido. Eso ya es un asunto entre Dios y usted. ¿Qué palabra no se ha podido encarnar en usted habiendo la oportunidad de ya estar encarnada? Pues la palabra que usted está rechazando. ¿Ve? Ahora todos esperamos en la palabra hecha carne y la única forma para hacer la palabra hecha carne en nosotros es que la única forma es recibiéndola. Y para recibirla tiene que ser hablada. Por lo tanto, a quienes le corresponda ser el instrumento para que esa palabra sea hablada a través de esos labios humanos, la pregunta de parte de Dios es, ¿por qué clama? Habla. Habla y dile al pueblo que marche hacia adelante. Habla y dile al pueblo que marche hacia adelante en cuanto a la encarnación de la palabra en cada uno de nosotros. Que marche hacia adelante dejando que la palabra siga encarnándose en el corazón. ¿Por qué clamas? Habla. Es tiempo para hablar. ¿Para hablar qué? Para hablar la palabra de esta hora. Porque hay un pueblo predestinado para esa palabra llegar a ellos y ellos recibirla y hacerse carne en ellos. ¿Eh? Porque usted ha sido predestinado para ser el velo de carne en el cual Dios habitará, Dios vivirá como vivió en Jesús y como vivió en nuestro hermano Branham. Así vivirá en usted en toda su plenitud. Y es un privilegio grande el que usted haya sido escogido. Y más, en los tiempos pasados en ninguna mujer se había encarnado, así es que las hermanas de este tiempo tienen el privilegio de ser, ¿qué? Las primeras en las cuales la palabra se hace carne. Nunca antes se había hecho carne en esa forma. Así es que es un privilegio grande para las hermanas y para los hermanos también. Es un privilegio grande porque en otros tiempos se había hecho carne en uno solo, en Jesús. Y luego acá, en el hermano Branham. Pero ahora se está haciendo carne en usted, hermanos y hermanas del Señor, que tenemos faltas y cometemos errores, pero que hemos sido predestinados para ese propósito, para el propósito de ser el velo de carne donde Dios habitará. Y Él está, ¿dónde? Él está viniendo, ¿a dónde? Él está viniendo a su trono, Él está viniendo a su tabernáculo, y es usted y soy yo.
Por lo tanto, Él está viniendo y está entrando. Está entrando. Él es la palabra. Entonces, ¿qué parte del Señor ha entrado ya? ¿El 50%? ¿O el 25% o el 75%? Depende el porciento de la palabra que haya ya entrado a su corazón y se haya encarnado en usted. Y la encarnación de la palabra ocurre cuando usted la oye y usted se da cuenta que es la palabra y le dice amén y la recibe ahí, pues ya se encarnó. ¿Usted está esperando ver algo? No, no tiene que ver nada. El momento en que se encarna es el momento en que la recibe. Más bien, lo que más luego vendrá será que la manifestación en usted de esa palabra que se encarnó en usted. Ya eso es otra cosa. ¿Ve usted? Ya eso es la palabra expresándose a través de la carne humana donde se ha encarnado. Y eso lo hemos estado viendo también. Eso lo hemos estado viendo también, la porción de la palabra que ya se ha encarnado en usted, ha comenzado a expresarse a través de usted. Se encarnó el nombre nuevo, se encarnó la forma para adorarle en este tiempo, pues se encarnó eso y luego se manifestó a través de usted. ¿Cómo? Adorando de la manera correcta. ¿Eso es qué? Eso es la manifestación de esa palabra que se encarnó en usted. Se está manifestando con una adoración como corresponde a esta tercera dispensación. Esa es la manifestación de esa palabra que está encarnada en usted. Se está manifestando y si usted no vigila, no la ve manifestándose. ¿Ve usted? Así es que vemos que es muy sencillo todo el plan del Señor en la hora en que estamos viviendo, en cuanto al mundo, en cuanto a el resto de las gentes, pues esa palabra, si tiene que manifestarse para ellos a través de usted más adelante, pues tiene que esperar más adelante. Ahora se está manifestando de la manera que se está manifestando, pues gocémonos y disfrutemos la forma en que lo está haciendo en este tiempo. Y el Señor sigue preguntando, ¿por qué clamas? El mismo hermano Branham dice, yo he hecho la misma cosa. Terminando ese mensaje, dice, yo he hecho la misma cosa. En vez de estar hablando, me he puesto a clamar en muchas ocasiones. ¿Sí? Y el Señor le dijo, ¿y dónde está tu galardón? ¿Dónde está tu recompensa? Si cada vez que tú vas a hacer algo, yo te tengo que decir lo que tienes que hacer. ¿Ve? Hay que actuar y hay que moverse por fe. ¿Ve? Entonces moverse hacia adelante sabiendo hacia dónde uno camina, sabiendo las cosas como son correctamente y caminando sin miedo hacia adelante, sin estar lloriqueando, sin estar clamando que si esto, que si lo otro, es de esa manera, pues hacia adelante. ¿Ves? Por lo tanto, no hay momento actualmente para estar clamando, en el sentido de clamando, Señor, y podemos, encarnación. ¿Eh? Así es que es un milagro grande lo que está siendo llevado a cabo. ¿Por qué? Por la palabra hablada. Y lo que es la palabra hablada en realidad, que es la tercera etapa, que es los sellos, eso Dios le respalda. Él dice que la verdad, así lo dice, decir la verdad para Dios poderla vindicar. Él está obligado a vindicarla. Página 14 y página 29 del mensaje titulado Hoy se ha cumplido esta escritura. ¿Ve? La palabra tiene que ser hablada, la verdad tiene que ser hablada, y Dios es el que la va a vindicar. ¿Ve usted? Así es que estamos en esa etapa, estamos en esa fase
en que no es tiempo para clamar, sino que es tiempo para hablar, porque al hablar esa palabra, entonces hay un pueblo predestinado, hay un grupo de escogidos, los cuales escucharán esa palabra y en ellos se encarnará esa palabra que el Señor dice que sea hablada. Porque clama, habla, que va a hablar la palabra que corresponde para esta tercera dispensación. El mensaje que corresponde para este tiempo en el cual vivimos, háblalo y se va a encarnar en aquellos que están predestinados para encarnarse en ellos. No en todo el mundo, solamente en los que han sido predestinados, porque en las edades, dice en la página 6, la página 23, la página 26, la página 27, nos he dicho que se necesita la palabra para hacer el rapto. Y estamos esperando el rapto también en lo literal. Y para poder ser trasladados en el rapto literal, tenemos que primero ser la palabra hecha carne. Necesitamos entonces realmente la palabra que sea hablada y luego se encarne en nosotros para poder llegar a la perfección y podernos ir en el rapto. Tenemos que ser la palabra hecha carne. Así es que sabiendo estas cosas, viendo el momento en que estamos y viendo lo que nos espera de parte de Dios, viendo que el rapto literal está esperando por nosotros, esperando a que seamos plenamente la palabra hecha carne, y eso sabemos que tiene que ser de esa manera, pero sabemos que tiene entonces que ser la hablada, esa palabra, y entonces, al ser hablada, entonces se hace carne, y luego, ¿qué pasa en nosotros? Nos estamos convirtiendo en la palabra hablada, ¿sí? Nos estamos convirtiendo en la palabra hecha carne. La palabra está hecha carne, o se está haciendo carne en usted y en mí. Usted viene a ser la palabra, y la palabra viene a ser usted. La palabra se está haciendo carne en usted. ¿Y usted se está haciendo qué? La palabra. Usted se está haciendo la palabra. Jesucristo, Jesús, era la palabra hecha carne. Hermano Branham era la palabra hecha carne. Y usted y yo nos estamos convirtiendo en la palabra hecha carne. Estamos en ese proceso y muy pronto ya ese proceso habrá terminado cuando la última palabra que tiene que ser hablada, que tiene que ser traída, que tiene que ser enseñada, haya sido traída y entonces habrá terminado todo. Entonces ya usted será la palabra hecha carne en toda su plenitud. Porque clama, lucha, problemas y todas estas cosas, batalla para poder conquistar el terreno que nos pertenece, toda esa palabra que nos pertenece, siempre lo habrá hasta que hayamos conquistado hasta la última porción de la palabra que nos pertenece. Así que no le tenga miedo a la guerra, a la batalla, no le tenga miedo al que dirán, porque todo eso seguirá adelante, pero eso lo único que nos muestra es que estamos luchando, que estamos batallando y que vamos hacia adelante y que la palabra está siendo hablada. Por eso hemos conquistado todo el territorio que hemos conquistado y seguiremos hacia adelante conquistando todo lo que por herencia hemos recibido. Esa es nuestra tierra, esa es nuestra herencia, ese es nuestro lugar, y ahí habitaremos seguros, en la palabra. Dios nos bendiga y Dios nos guarde en esta noche. Vamos a estar puestos en pie en esta noche
Sabemos que la palabra no se encarna a menos que no sea hablada primero, y por eso es que siempre oramos y deseamos oír la palabra hablada a través de labios humanos para que pueda encarnarse en nosotros. Vamos entonces a cantar un corito y luego vamos a ser despedidos en oración esta noche. Vamos a cantar, hermanos. Hoy se ha cumplido esta escritura en número 3 del panfletito viejo primero que tuvimos. Gloria al Señor. Cantando un himno de victoria, cantando un himno de valor, cantando un himno de batalla, cantando un himno de amor. Vamos en pos de William Branham, nuestro león reclamador. Hoy se ha cumplido esta escritura, el nombre nuevo del Señor, William Marion Branham. Buscaron a Dios en su grandeza, buscaron a Dios en su poder, mas nunca vieron la señal. Dios bajó en simplicidad, mientras un pueblo apercibido recibía la señal. Hoy se ha cumplido esta escritura, su esposa recibió el nombre del esposo y rey. Ciegos y sordos son sanados con el poder de mi Señor, ni aun el cáncer se detiene ante la mano de mi rey, discerniendo el pensamiento y llegando al corazón. Hoy se ha cumplido esta escritura, hoy se ha cumplido esta escritura, Dios a su pueblo visitó. Hoy se ha cumplido esta escritura, hoy se ha cumplido esta escritura, Dios a su pueblo visitó. Amén, amén. Bendito el Señor para siempre. Vamos a inclinar nuestros rostros en esta noche y vamos a ser despedidos en oración en esta noche. Agradecemos la visita de nuestros hermanos de Bolivia. Esperamos que en esta noche Dios les haya alimentado con alimento sólido, así como también espero que cada uno de nosotros hayamos comido de ese alimento sólido en esta noche y haya sido una experiencia personal con el Señor para nosotros en esta noche. Vamos a inclinar nuestros rostros, vamos a ser despedidos
en oración. Padre nuestro que estás en el cielo, Dios eterno, aquí ante tu santa y divina presencia estamos, te damos gracias por tus bendiciones. Oh Señor, gracias por esta bendición en esta noche de poder estar oyendo tu palabra hablada, oh Dios eterno, no preguntándote a ti, sino hablando lo que debe ser hablado en esta hora para que se encarne en nosotros. Oh Dios eterno, esta etapa en la cual estamos viviendo es una etapa que si no vigilamos, Señor, se nos pasa por alto. Y pensaríamos, Señor, que deberíamos estar preguntando, clamando, pero Señor, sabemos por tu palabra que no es tiempo de clamar, sino que es tiempo de hablar, para que esa palabra que es hablada pueda encarnarse en cada uno de los escogidos predestinados para esa palabra encarnarse, Señor. Ahora, Señor, Dios eterno, por eso podemos ver cómo tu palabra ha estado siendo hablada sin preguntar si se puede o no se puede tal o cual cosa, sino que ha sido hablada como es. Y Señor, tú has respaldado esta palabra tuya y seguirás respaldándola y seguirás encarnándola en nosotros. Dios eterno, sigue obrando y ayudándonos para que siga viniendo tu palabra hablada. Oh Dios eterno, en tus manos estamos en esta noche. Ahora, oh Dios eterno, mira los cultos de Semana Santa. Oh Señor, comienzan el martes en la noche y continúan hasta el domingo a las 2 de la tarde. Señor, Dios eterno, te rogamos que tú te manifiestes poderosamente en esos cultos y que tú uses poderosamente los vasos que tengas para usar en la predicación de tu palabra, oh Dios eterno. Señor, Dios santo, no sabemos quiénes han de ser los predicadores en esos cultos, Señor, pero te rogamos a ti que tú seas el que los escojas y que nos permitas que nosotros entendamos a los que tú hayas escogido para predicar tu palabra en esos días y que nosotros podamos decir, como dijeron tus discípulos allá, ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros que fulano o sutano sean los instrumentos tuyos para predicar tu palabra. Oh Dios eterno, permite que sea una experiencia así para nosotros y que tú te manifiestes poderosamente para beneficio de todos tus escogidos y que, Señor, una porción grande de tu palabra pueda ser encarnada en cada uno de los escogidos en esos días, en esa semana, oh Dios eterno. Ahora, oh Dios eterno, mira a los hermanos ministros de otros países que han de llegar a Puerto Rico. Ya llegaron, Señor, nuestro hermano Suelín Pérez y nuestro hermano Juan Santa Cruz y nuestro hermano Guillermo. Oh, también te rogamos, mires a los otros hermanos ministros y aún con familiares que han de venir. Sé con ellos, Señor, ayúdales en todo, cuídales de todos los peligros que puedan, Señor, acecharles, y Dios eterno, tráeles en paz y alegría aquí a Puerto Rico, Señor, y Señor, que ellos reciban lo que ellos desean recibir en sus corazones en esos días que han de estar aquí en Puerto Rico, Señor. Ahora, Dios eterno, hemos de salir en esta noche rumbo, Señor, a nuestros hogares, y te rogamos vayas con cada uno de nosotros y nos cuide de todos los peligros del camino, oh Dios eterno. En tus manos estamos, Señor, y te lo pido todo en el nombre del Hijo de David, William Marion Branham, el león de la tribu de Judá, para quien sea gloria y honra por los siglos de los siglos. Amén. Amén.